Hola, soy María José, profesora en Home Academia, y hoy me gustaría ver con vosotros los errores más comunes que solemos cometer cuando estamos aprendiendo inglés. Podemos decir que hay errores gramaticales en cuanto a tiempos verbales, preposiciones, errores de ortografía, que podemos decir que estos no son tan importantes a la hora de hablar, ya que mientras tengamos clara la pronunciación no debería suponer ningún problema, pero sí que a la hora de escribir pues tenemos que prestar un poco de atención a ese tipo de errores, de vocabulario, aquellos errores en los que pensamos que una palabra tiene un significado porque se parece al español, pero en realidad es un significado completamente diferente o completamente contrario. Y errores que podemos llamarlos errores de expresión. Estos errores de expresión se cometen porque queremos traducir de manera literal una idea del español al inglés. Y por eso no transmitimos realmente la idea que queremos. Si traducimos de manera literal, no vamos a conseguir transmitir esa idea. Muchas veces es posible traducir de manera literal, pero otras no. Hoy os voy a poner un ejemplo de uno de nuestros alumnos. Todas las semanas nos va enviando o nos quiso enviar un diario de una conversación, de las conversaciones que iba manteniendo en su día a día. En estas conversaciones me aparecía ¿qué pasa? Ok, how do you say ¿qué pasa? Bueno, pues él, en el contexto en el que me lo estaba poniendo, entendí que su hijo tenía algún tipo de problema y le preguntaba qué pasa, y por tanto pues yo le dije que podía ser what's wrong. A la semana siguiente, pues nos mandó otro de esos diálogos en los que esas conversaciones que él tiene en su día a día, y nos puso otra vez en una situación en la que se encontraba un amigo por la calle y le decía what's wrong, hey, what's wrong. Sin embargo, en este contexto, what's wrong no es correcto. Es decir, no le estamos preguntando a un amigo que si le pasa algo mal, lo estamos viendo por la calle y queremos saber, pues, ¿qué tal, no? ¿Qué pasa? Vale, en este contexto podríamos hablar de hey, how are you doing? Por tanto, pues, tuvo un momento de confusión para saber realmente diferenciar, no en las palabras en inglés, sino en la idea que él quiere transmitir y en qué contexto utilizar uno y otro. Si también nos queremos decir qué está ocurriendo, qué pasa, ¿no? Que si estamos viendo que, pues en el caso en su caso, estaban sus niños en casa, pues peleándose o discutiendo, podría haberles dicho, what's going on here? What's going on here? ¿Qué pasa aquí? O what's wrong? También, ¿vale? Sin embargo, en el contexto en el que nos encontramos a un amigo, pues es más correcto decir, hey, how are you doing? ¿Ok? Pues este es simplemente uno de esos errores de expresión por querer, pues eso, traducirlo literal sin analizar realmente la idea y lo que quieres transmitir. Otra de esos errores que también, pues nos vamos encontrando en clase, con los mensajes que los alumnos nos van enviando, es por ejemplo, ¿qué haces? Simplemente, otra pregunta, ¿qué haces? Según el contexto, ¿no? Podemos decir que qué haces se refiere a qué estás haciendo en este momento. ¿Cómo lo dirías? What are you doing? That's it. Sin embargo, si lo traducimos literal, what do you do? En inglés no es qué haces, y ni tampoco queremos decir qué estás haciendo en este momento. Ahí queremos decir que qué haces para ganarte la vida o cuál es tu profesión. Además, si le añadimos what do you do for a living, ahí estamos diciendo y especificando esa profesión. Por tanto, ese tipo de expresiones y de frases tenemos que tenerlas en cuenta, no de traducir literal, sino saber la idea que queremos transmitir. Hoy, de todas formas, os voy a dar también algunos ejemplos de vocabulario. ¿Ok? Por ejemplo, fun y funny. ¿Cuál es la diferencia? Es muy confuso. Muchas veces queréis decir gracioso, ¿vale? Y decís fun. O queréis decir divertido y decís funny. Pues no.
Si yo os voy a poner un ejemplo para intentar que os quede claro. The party was fun. La fiesta fue divertida. I enjoyed myself a lot. O the joke was so funny, it made me laugh. La broma fue muy graciosa y me hizo reír. ¿Veis la diferencia? That was a funny joke and fun party. Divertido y gracioso. Pues ese es un error que también se comete mucho, es de vocabulario, no debería afectar demasiado probablemente a la comprensión de la situación, pero es un error muy común. Y tenemos otro que también es muy interesante y es el uso de la ed, adjetivos con ed y adjetivos con ing. Si yo os digo, the book is boring, el libro es aburrido. I'm bored, yo estoy aburrida con ese libro. Pero si yo os digo, I'm a boring person, ¿qué quiero decir? Yo soy una persona aburrida. Cuando utilizamos ese ing, estamos diciendo cómo somos. El libro es aburrido. The book is boring. I'm a boring person. Soy una persona aburrida. Sin embargo, si utilizamos la ed, estamos especificando cómo nos sentimos en un momento determinado. I'm bored. Estoy aburrido. Por tanto, ed podemos hablar que es estar y por otro lado, ing podemos decir que es ser. Una de las principales cosas que hacemos con nuestros alumnos al comienzo en alguno de nuestros programas es analizar su lenguaje, su forma de expresarse. Si utiliza muchas expresiones, si utiliza muchos adverbios, si utiliza muchos verbos en una única frase, frases muy largas, frases muy cortas. Ahí vamos a ver qué es lo que necesita. Y tenemos que tener en cuenta el no traducir de manera literal todo lo que va diciendo, sino entender también la idea que va transmitiendo y buscar eso en inglés, pero no traducirlo de manera literal. Y ahora te toca a ti analizar si cometes ese tipo de errores en cuanto a expresarte traduciendo literalmente o no, si buscas esas palabras para transmitir la idea de lo que realmente quieres decir. Déjanos un comentario. Nos vemos en la próxima clase. Bye.